Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Palabra viva para transformar nuestro ser. Can use this living word to transform our soul. Que cada día que la escuchemos y la apliquemos, That every day we listen to it and hear it, sabemos que nos estamos pareciendo más a nuestro Señor we Jesucristo. know that we are appearing more like our likeness, Jesus. Te pedimos esta cosa, Padre, en el nombre de Jesús. We ask you this, Father, in the name of Jesus. Me dan un fuerte Amen. aplauso a Dios mientras usted se sienta. Give a big round of applause as you may be seated. Hoy quiero hablarle bajo el tema Today I want to talk under the topic, acciones para crecer en sabiduría. actions to grow in wisdom. Durante las últimas semanas During the past few weeks, he estado compartiendo de la importancia de estudiar la Biblia, la palabra de Dios. I've been sharing of the importance of sharing and reading the Word of God. Hemos aprendido que la Biblia es como una lámpara a nuestros pies y a nuestro camino, We have learned that the Bible is like a lamp unto our feet and a light unto our path, mostrándonos el mejor y el correcto camino que debemos tomar. showing the best and correct way we must take. También aprendimos que la Biblia es como fuego que purifica nuestro ser We also taught and how the Bible is like a burning fire that purifies us and y nos helps us, ayuda a ser mejores cada día. and helps us be better every day. La semana pasada específicamente Last week specifically, aprendimos que la Biblia es como un martillo we learned that the Bible is like a hammer que puede convencer y suavizar los corazones más endurecidos. that can convince and soften even the hardest of hearts. Este viernes que viene This next Friday, estaremos celebrando la graduación del Instituto Bíblico Senda. we will be celebrating our Bible Institute Senda's graduation. Y en preparación para eso, And in preparation of that, yo quiero hablarle de otro beneficio que obtenemos en la palabra de Dios. I want to talk about another benefit we can receive in the Word of God. Si usted está considerando registrarse para el Instituto Bíblico de Senda, If you're considering registering for Bible Institute here at yo Senda, estoy convencido que después de escuchar este mensaje, I'm convinced that after you listen to this message, usted va a saber qué debe hacerlo. you will know what you should do. Porque la bendición que tenemos en la palabra de Dios Because the blessings that we have in the Bible es que la palabra de Dios nos imparte sabiduría. is that the Word of God imparts wisdom. De hecho, la Biblia declara que transforma al sencillo en personas sabias. Actually, it takes the simple-minded and makes them wise. El salmista en el Salmo 19, versículo 7 dijo estas palabras. The psalmist in Psalm 19, verse 7 said these words: Las enseñanzas del Señor son perfectas, The instructions of the Lord are perfect, reavivan el alma. reviving the soul. ¿Habrá algún decaído hoy? Is there someone who feels fallen today? La palabra de Dios va a revivir tu alma, dice ella. The Word of God says it can revive your soul. Dice, los decretos del Señor son confiables. It says the decrees of the Lord are trustworthy, Hacen sabio al sencillo. making wise the simple. Esta es la realidad. This is the reality. Nadie nace sabio. No one is born wise. Por eso debemos adquirir sabiduría. That's why we must acquire wisdom. De hecho, ¿saben ustedes que el mismo Jesucristo, Did you know that Jesus Christ himself, en su naturaleza humana, tuvo que adquirir sabiduría? in his human nature, needed to require wisdom? Lucas 2:52 nos dice algo que conocemos muchos de nosotros. Luke 2:52 says something that we all know, Que Jesús crecía en sabiduría that Jesus increased in wisdom y en estatura and stature y en gracia para con Dios y los hombres. and in favor with God and men. Entonces Jesús, quien es el Dios encarnado, So Jesus, who is God incarnate, en su naturaleza humana, in his human nature, él tuvo que también adquirir sabiduría. he also needed to acquire wisdom. Ahora, si eso es real con respecto a la persona de Jesús, Now, if that is true regarding the person of Jesus, ¿cuán relevante es para nosotros como seres humanos? how relevant is that for us as human beings? La Biblia nos dice que debemos evitar ser sabios ante nuestros propios ojos. The Bible tells us we must avoid being wise in our own eyes. Porque miren, hermanos, si no tenemos cuidado, Because listen carefully, if we're not careful, pensamos que nuestro propio conocimiento y nuestra sabiduría humana es más valiosa que la sabiduría de Dios. we think that our own knowledge and human wisdom is more valuable than that of God. Si comenzamos a ver las cosas desde el lente humano,
if we begin to see things in a human lens, ignorando la perspectiva divina, ignoring the divine perspective, caemos en este peligro, en esta advertencia que nos da Salomón. we fall in this danger that Solomon says. En Proverbios 3 del 7 al 8 él dice, no seas sabio en tu propia opinión. In Proverbs 3, 7 through 8, it says, do not be wise in your own eyes. Hay una versión que dice, no seas sabio en tu propia sabiduría. It says, there's another version that don't be wise in your own wisdom No seas sabio en tu propia opinión. or in your own opinion. Teme a Jehová Fear the Lord y apártate del mal, and depart from evil. porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. It will be health to your body and strength to your bones. Entonces, hermano, no hay nada de equivocado en tener una opinión, Look, there's nothing wrong in having your opinion, aunque la opinión puede ser incorrecta. even though your opinion can be Tú wrong. tienes la libertad para tener tu propia opinión. You have the freedom to have your own opinion. Pero nuestra opinión no siempre está alineada con la sabiduría de Dios. But our opinion is not always aligned with the wisdom of God. De hecho, a menudo es todo lo contrario. Oftentimes it's all the Es contrary. que la sabiduría del mundo Is that the wisdom of the world está en total contraposición a la sabiduría del cielo. it is a complete counterposition of what is God's. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, So when we speak of wisdom, yo quisiera saber quién dijo estas palabras. I would like to know who said these De words. hecho, les confieso que estas palabras I confess that these words, yo las escuché cerca de 20 años atrás. I heard it close to 20 years ago. Y las guardé porque dije, estas son palabras muy sabias. And I held on to it because these are very wise words. Así, pero no sé quién fue quien las escribió. And I don't know who wrote Pero it. esta persona describe la dinámica de una decisión sabia. And this person describes the dynamics of a wise Y era de decision. 4 cosas diferentes. And it's 4 different things. Dice, una decisión incorrecta A wrong decision en el tiempo incorrecto at the wrong time es un desastre. is a disaster. Una decisión incorrecta A wrong decision en el tiempo correcto at the right time es un error. is a mistake. Una decisión correcta A right decision en el tiempo incorrecto at the wrong time es un fracaso. is a failure. Pero una decisión correcta But a right decision en el tiempo correcto at the right time siempre produce éxito. always produces success. Entonces, lo que está tratando de impartir nuestra persona, So what this person is trying to impart, y sin duda son palabras muy sabias, and without a doubt it's very wise words, es que es importante tomar la decisión correcta, that's important to make the right decision, pero también tomarla en el tiempo correcto. but also make it in the right time. Porque podemos estar correcto en algo Because we can be right in y something tomar esa decisión en el momento incorrecto and make that decision at the right moment, y lamentablemente vamos a vivir un fracaso. and sadly we'll live a failure. Y por eso cuando hablamos de la sabiduría, And that's why when we speak of wisdom, tenemos que entender que la sabiduría es distinta al conocimiento. we have to understand that wisdom is different from knowledge. La Biblia habla tanto de la sabiduría como del conocimiento, el entendimiento. The Bible speaks about wisdom as much as it speaks about knowledge, Pero no son cosas sinónimas. but they are not synonymous. El diccionario define la palabra sabiduría The dictionary defines the word wisdom como la capacidad de discernir o juzgar lo que es verdadero, correcto o duradero. as the ability to discern or judge what is true, right, or lasting. O sea, es tener un discernimiento para tomar decisiones correctas en el tiempo correcto. It's having discernment to make the right decisions at the right time. Sin embargo, el conocimiento, por otra parte, However, knowledge in another part es información obtenida a través de la experiencia, is information gained through experience, del razonamiento o el estudio. reasoning, or studying. El conocimiento puede existir sin la sabiduría, Knowledge can exist without wisdom, pero la sabiduría no puede existir sin el conocimiento. but wisdom cannot exist without Mientras knowledge. mayor sea tu conocimiento de la palabra de Dios, The greater your knowledge of the Word of God, mayor es el potencial que tú tengas sabiduría. greater is the potential that you can acquire Y por eso wisdom. es que la Biblia constantemente nos exhorta que estudiemos la palabra de Dios. And that's why the Bible constantly exhorts us to study the Word. Porque eso es parte de lo que Dios utiliza para poder hacernos personas sabias. Because it's part of what God uses to make us wise individuals. Este es un error que cometen muchas personas. This is an error that many people make, Y es que piensan que una persona sabia is that they think that a wise person es una persona que todo lo sabe. is a person who knows everything. Pero una persona sabia But a wise person no es uno que lo sabe todo, is not one who knows it all, sino uno que aplica efectivamente lo que sí sabe. but one who applies effectively what they do know. Por lo tanto, mientras más sabemos That's why with more that we know,
y mejor aplicamos lo que sabemos, And the more that we apply what we know, mayor beneficio vamos a obtener con respecto a eso. greater benefit we'll receive regarding that. Entonces podríamos decir que la sabiduría es la aplicación adecuada del conocimiento. So we can say that wisdom is the correct application of knowledge. Por ejemplo, For example, el conocimiento entiende que la luz está roja. knowledge understands that the light has turned red. La sabiduría dice, pon los frenos. Wisdom tells you, put on the brakes. O sea, tú puedes saber algo So you can know something y aún así tomar decisiones equivocadas. and even then make wrong ¿Y decisions. qué es lo que han hecho muchas personas? And what have many people done? Ven la luz amarilla They see the yellow y en light, vez de poner los frenos, and instead of putting on the brakes, hunden la gasolina they put the gas, y después viene alguien y le da por el lado. and then someone comes and hits them on the side. Yo no sé por qué yo soy tan raro, I don't know why I'm so weird. pero ayer me puse a ver decisiones tontas que toma la gente mientras maneja. And yesterday I was watching a video about the dumb decisions people make when they drive. Y me di cuenta que había mucha gente con poca And sabiduría. I realized that there were a lot of people with very little wisdom. Porque aunque tienen conocimiento, Because even though they have knowledge, no están aplicando las cosas que realmente traen beneficio. they are not applying truly the things that bring benefit. Y lo que yo quiero es compartir con ustedes And what I want to share with you all, acciones que van a garantizar que podemos crecer en sabiduría. actions that will guarantee that we will grow in wisdom. Pero antes de eso quiero por lo menos darle dos principios But before that, I want to first give two que principles muestran beneficios cuando aplicamos la sabiduría de Dios. that demonstrate benefits when we apply the wisdom of God. Por ejemplo, la Biblia enseña en el mismo libro de Proverbios For example, the Bible teaches in the same book of Proverbs que la sabiduría provee protección. that wisdom produces protection. Proverbios 2:11. Proverbs 2:10. Las decisiones sabias te protegerán. Wise choices will protect you. El entendimiento te mantendrá salvo. Understanding will keep you safe. La sabiduría te salvará de la gente mala, Wisdom will save you from evil people, de los que hablan con palabras retorcidas. from those whose words are Entonces twisted. la sabiduría provee sin duda protección. So wisdom, without a doubt, provides protection. Pero también la sabiduría provee paz. But also wisdom provides peace. En el capítulo anterior, Proverbios 1, versículo 23, In the previous chapter, in Proverbs chapter 1, verse 23, es como si la sabiduría estuviese hablando. it's as if wisdom were speaking. Y Salomón describiendo lo que es la sabiduría, And Solomon describing what wisdom is, dice, vengan y escuchen mi consejo. it says, come and listen to my advice. Les abriré mi corazón y los haré sabios. I will open my heart to them and make them wise. Ahora, en el versículo 33, él nos da el beneficio de lo que ocurre de aquellos que escuchan y practican el consejo. Now in verse 33, it explains the benefit of those who listen and practice the counsel. Todos los que me escuchan, All who listen to y me. lo que eso significa es que escuchan y practican lo que escuchan, And what that means is those who listen and practice and what they're listening about. dice, todos los que me escuchan It says, all who listen to me vivirán en paz, will live in peace, tranquilos tranquility, y sin temor del mal. and without fear of evil. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo tomamos el tiempo Do you realize that when you and I take time para aplicar la sabiduría que Dios nos enseña aquí toda la semana, to apply the wisdom that God teaches us week in and week out? porque usted sabe que lo que tratamos de hacer es enseñar la palabra de Dios. Because what you realize is what we're trying to do is to teach you the word of Y cuando God. usted escucha la palabra, And when you listen to the word, practica la palabra, you practice the word, ella te garantiza it que guarantees eso va a producir paz, tranquilidad y va a evitar que vivas una vida de temor. they'll produce peace, tranquility, and give you a life without fear of evil. Ahora, yo quiero que usted piense en esto. Now, I want you to think about this. Y es que la sabiduría a veces requiere que hagamos lo opuesto a nuestras inclinaciones naturales. Is that sometimes godly wisdom requires us to do which is opposite of our natural inclination. A veces la sabiduría va en contra de la sabiduría terrenal. Sometimes godly wisdom goes against the earthly wisdom. ¿Qué es lo que la sabiduría terrenal nos enseña? What is it that earthly wisdom teaches us? Nuestra autopreservación. Our autopreservation. Primero yo, First, myself, segundo yo second, me, y tercero yo. and third, me. Y si sobra algo, tú a lo mejor. And if something is left over, maybe you. ¿Por qué? Porque esta cultura que muestra
cómo progresar, Because this culture that demonstrates how to progress, el enfoque es que imparte un egoísmo que excede lo natural. the focus is that it imparts a selfishness that exceeds what is natural. Ahora, cuando hablamos de la sabiduría divina, Now, when we speak about divine wisdom, la sabiduría divina no se enfoca en la autopreservación. it is not focused on La self-preservation, meta de la sabiduría divina but the goal of divine wisdom es agradar a Dios. is pleasing Y God. como resultado, And as a result, somos bendecidos. we are blessed. Nos protege, It protects provee us, paz, it provides trae peace, bendición, it brings blessing, pero comienza específicamente but it starts specifically con a veces tomar decisiones que son of difíciles. sometimes making tough decisions. A veces la sabiduría Sometimes wisdom nos va a llevar a vivir ocasiones de sufrimiento temporal will bring us to live out periods of suffering o de escasez temporal, or of temporary scarcity. pero eventualmente, But si eventually, permaneces fiel practicando lo que la palabra de Dios te enseña, if you remain faithful practicing what the Word of God teaches you, eventualmente eventually, esos principios van a traer bendición. those principles will bring blessing. Porque la palabra de Dios nunca torna atrás vacía. Because the Word of God never returns void. Mira, hermano, hay muchos libros que nos pueden ayudar hablando en el mundo secular, Look, there are many books secularly that can help us, pero ninguno puede ayudarnos más que la palabra viva de but Dios. none of them can help us more than the living Word of God. Yo le voy a dar un reto. I'm going to give you a challenge. De hecho, yo comencé a hacerlo y me cansé de tantas cosas que dejé de hacerlas. I started doing it. I got so tired with so many things that I had to do. No, porque la lista estaba muy larga. No, because the list was very long. Y es que yo traté de averiguar los diferentes temas que la Biblia habla sobre ellos. And I tried to find the different themes of what the Bible speaks about. Y literalmente son miles los And temas. literally, it's thousands upon thousands. Temas prácticos. Practical themes. Temas que si nosotros los estudiamos, Topics that if we study them lo atesoramos, or we treasure los them, vivimos, we live them, comienza a ocurrir en nuestra vida they begin to occur in our lo que life. Jesús dijo. What Jesus said. He aquí, yo he venido para que tengan vida I am here so that you may have life y vida en abundancia. and life in abundance. Y Jesús no estaba hablando necesariamente de abundancia económica, And Jesus wasn't speaking necessarily about economic abundance. porque la vida abundante es la vida que está llena de gozo. Because an abundant life is one full Es la of vida joy. que está llena de paz. It's one full of peace. Es la vida que se vive dentro del propósito de Dios. It's a life that is lived under the purposes of No es God. una vida desprovista de aflicciones, Not a life scarce of affliction, pero es una vida que está bendecida por Dios a pesar de las aflicciones. but a life that is blessed by God despite affliction. Es una vida que vive de acuerdo a los principios de la palabra del Señor, It is a life that lives according to the principles of de the la Word of God, promesa de la palabra de Dios. of the promises of the Word of Pero God. Jesús dijo, no teman porque yo he vencido al mundo. But Jesus said, don't fear, for I have overcome the world. Él no lo negó, en el mundo tendréis He aflicción, didn't deny it. He said, in the world you will have pero affliction, confiad. but take heart. Mire, hermano, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, When we place our confidence in the en lo Lord que Jesucristo hizo, and what Jesus Christ y did, comenzamos a poner nuestra confianza en la palabra viva, and we begin to put our confidence in the living Word, que ha sido inspirada por Dios mismo, which has been inspired by God Himself, entonces cuando disfrutamos la vida abundante. then when we enjoy of the abundant Mire, life. la gente más feliz del mundo Look, the most overjoyed people in the world deben ser los cristianos. should be Christians. Así que no vamos a ver cara larga hoy en este lugar. So we're not going to see frowning faces in this place. Si entendemos la verdad de Dios, If we understand the truth of God, practicamos la verdad de Dios, practice the truth of God, entonces vamos a poder disfrutar la vida verdaderamente. then we'll be able to truly enjoy life. Ahora, antes de hablar de estos principios, acciones que debemos tomar para vivir en sabiduría, Look, before speaking about these actions we must take to live in wisdom, quiero tomar un momento para plasmar una diferencia, I want to take a moment to lay out a difference, para marcar la diferencia entre lo que Santiago llama la sabiduría terrenal to mark the difference between what James calls earthly wisdom y lo que es la sabiduría celestial o del cielo. and what is celestial wisdom. Mire lo que dice Santiago en capítulo 3 de Santiago, versículo 13. And let's read in James chapter 3 verse 13. Si ustedes son sabios If you are wise y entienden los caminos de Dios. and understand God's ways. Ahora, aquí lo que va a decir es que la gente sabia Now it's going to say that people who are wise lo demuestra
Show it. ¿Cómo? How? Viviendo una vida honesta, By living an honest life, haciendo buenas acciones, doing good works, con la humildad que proviene de la sabiduría. with the humility that comes from wisdom. Entonces, la sabiduría divina So divine wisdom siempre produce humildad, always produces humility, no orgullo. not pride. Por eso, cuando tú ves a alguien que es verdaderamente humilde, That's why when you see someone who is truly humble, te das cuenta que en esa persona tiene que haber sabiduría. you realize that in that person there must be wisdom. Porque la palabra enseña que la sabiduría, Because the word declares that in o wisdom, mejor dicho, la humildad proviene de la sabiduría de Dios. or humility comes from the wisdom of God. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso. Jesus said, learn from me, for I'm humble, He said, I'm meek I'm meek, y humilde. and humble. De hecho, son de las pocas descripciones que Jesús dio de sí mismo. Actually, it's one of the few descriptions that Jesus gave of himself. ¿Habría alguien que tuviera mayor sabiduría que Jesús? Was there someone who had greater wisdom than Jesus? Sin embargo, era una persona que estaba revestida de humildad. However, it was a person who was completely clothed in humility. Entonces, cuando hay sabiduría, So when there is wisdom, siempre vamos a ver humildad. we will always see humility. Por eso, ya pronto, que el mes de junio está por llegar, That's why the month of July is about to come. vamos a hablar sobre el problema del orgullo gay. And that's why we're going to talk about Gay Pride Month. Porque es contrario a lo que la palabra enseña. Because it's contrary to what the Word of God says. Donde quiera que tú ves orgullo, Wherever you see pride, allí no hay sabiduría. there is no Y si wisdom. no hay And sabiduría, if there is no wisdom, Dios no está en ello. God is not in it. Porque Dios es todo sabio. Because God is all wisdom. Sí, dáselo fuerte al Señor, Give it strong aleluya. to the Lord. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, If you are wise and understand God's ways, demuéstralo viviendo una vida honesta, prove it by living an honest life, haciendo buenas acciones. doing good works, La honestidad honesty, y las acciones buenas and good works también son características de una persona sabia. are also characteristics of a wise person. Ahora, vean lo que dice Santiago en el versículo que continúa, versículo 14 y 15. Now listen to what James says in the following verses, in verses 14 and 15. Pero si tienen envidias amargas But if you have bitter envy y ambiciones egoístas en el corazón, and selfish ambitions in your heart, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. do not cover up the truth with boasting and lies. Pues la envidia y el egoísmo For envy and selfishness no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. are not part of the wisdom that comes from God. Y si la sabiduría no proviene de Dios, And if wisdom does not come from God, ¿de dónde proviene? where does it come from? De la tierra, Of the earth, del maligno, of what's evil, del príncipe de este mundo, of como lo the escribe la principle palabra. of this world. Santiago 13, 14 al 15 dice, James 3:14, si 15 to tienen 16. envidias amargas If you have bitter envy y ambiciones egoístas. and selfish En ambition, otras palabras, la sabiduría terrenal in other words, earthly wisdom se conoce por la envidia y el egoísmo. is known by envy and selfishness. Por eso que dice Santiago, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. It says, for envy and selfishness are not part of the wisdom that comes from God. Entonces, cada vez que vemos la sabiduría terrenal, So every time we see earthly wisdom, la manifestación, the el manifestation, fruto de esas acciones, the fruit of those actions, siempre vamos a observar dos cosas: we will always observe two things: envidia envy y egoísmo. and selfishness. De hecho, si usted sigue leyendo el versículo 15 y 16, Actually, if you continue reading verses 15 and 16, dice, dichas cosas son terrenales, such things are earthly, puramente humanas. purely En human. otras palabras, Dios no está en ello. In other words, God is not in there. Las decisiones son humanas, no son inspiradas por Dios ni motivadas por el Espíritu. The decisions are of man, they're not inspired by the Holy Spirit or God. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas. Such things are earthly, purely human. Y después añade una frase que a veces no nos gusta decir. And it adds a phrase that sometimes we don't enjoy saying, Dice, y demoníacas. and demonic. ¿Usted se acuerda cuando Jesús le dijo a Pedro unas palabras tan terribles? You remember when Jesus told Peter some terrible words? Le dijo, apártate de mí, Satanás. He says, depart from me, Satan. Pero todos sabemos que Pedro no era Satanás. But we all know that Peter was not Satan.
Pero ¿sabe lo que ocurre cuando hablamos en contra de la voluntad revelada de Dios? But you know what happens when we speak out against the revealed will O of God? cuando actuamos de acuerdo a la voluntad, en contra de la voluntad revelada de Dios, Or we act out against the revealed will of God? no estamos actuando de acuerdo al señorío de Jesús, We are not acting in accordance with the lordship of Jesus. sino que estamos actuando como aquel que domina las tinieblas, But we are Satanás. acting like those who dominates here on the earth, which is Satan. Y por eso es que aquí Santiago habla de que estas características pueden tener influencias demoníacas. And that's why James here is speaking that these actions can have demonic influence. Y eso no significa que las personas están llenas de demonios. And it doesn't mean that the person is full of demons. Significa que lo que le pasó a Pedro nos puede pasar a nosotros. It means that what happened to Peter can happen to us. Es que podemos hablar Is that we can inspirados no por Dios, We can speak being not inspired by sino God, por el maligno que está trayendo opresión o engañando nuestra vida. but by what is evil that is bringing oppression and danger to our life. Ahora, ¿cómo podemos descubrir So how can we discover si esta sabiduría, que a veces es bien difícil discernirla, if this wisdom that is very difficult to discern está moviéndose en medio de nosotros? is moving in our midst? En la iglesia, In the church, en tu familia, in your family, en tu negocio, in your business, entre tus amigos. amongst your friends? La respuesta nos da el mismo Santiago en el versículo 16. And the same response is found in verse 16 in James. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, For where there is envy and selfish ambition, también habrá desorden y toda clase de maldad. there will also be disorder and all kinds of evil. Ahora, piensen ustedes en esa frase. Now, think about that phrase. ¿Qué significa que habrá desorden? What does it mean for there to be disorder? O mejor le pregunto, ¿qué es lo que produce orden? Or I better ask you, what does produce order? Por ejemplo, aquí hay un orden ahora mismo. For example, there's an order here right now. ¿Cuál es el orden? What's the order? Que yo hablo, usted escucha. That I speak and you listen. Porque es la única forma que podemos comprender lo que se está enseñando. Because it's the only way that we can comprehend what is being taught. Por ejemplo, creemos en el hablar en lenguas. For example, we speak in the speaking of tongues. We Pero- believe in the speaking of tongues. Pero Pablo dice, en la iglesia, But Paul says in the church, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento I'd rather speak 5 words of understanding que miles de palabras que la gente no entienda. than thousands of words that people don't understand. Y por eso él dice, si no hay traducción, calle y hable para sí mismo. And that's why he says, if there is no translation, be quiet and speak to yourself. La meta del apóstol Pablo no es prohibir el hablar en lenguas, The goal of the Apostle Paul is not to avoid speaking in sino tongues, asegurarse que hay un orden en la casa de Dios. but to secure that there is an order in the house of Porque God. cuando hay orden en la casa de Dios, siempre viene bendición a nuestras vidas. Because when there is order in the house of the Lord, there's always blessing into our lives. Por eso el gobierno tiene leyes. That's why the government has laws. El propósito de las leyes no es limitarnos a nosotros de disfrutar la vida. The purpose of the laws is not to avoid us living a good life. Es lo contrario. It's on the contrary. Es ayudarnos a que podamos disfrutar más la vida. It's to help us truly enjoy life more. Y por eso hay leyes o reglas establecidas humanamente hablando. And that's why there are laws or rules established by humans. Una de las reglas que Dios ha establecido en las iglesias, And one of the rules that God has established in the church, Pablo habla sobre eso, Paul speaks of y es it, que nos sometamos a todas las autoridades que Dios ha puesto, is that we submit to all authorities that God has placed, tanto en el gobierno secular just as in our secular government, como en la iglesia. as well as in the church. ¿Por qué? Porque cuando hay orden, Why? Because when there is order, seguimos las reglas establecidas we follow the established rules y nos sometemos a las autoridades establecidas por Dios. and we submit to the authorities established by the Word of God. Pero cuando no hay humildad But when there is no humility y queremos saber más que aquello que Dios ha puesto sobre and we nosotros want to know more than those that God has placed above us, y queremos contradecir los principios de la Biblia, and we want to contradict the principles of the Bible, lamentablemente el resultado inmediato sadly, the immediate result va a ser que se crea caos, will be chaos. se crea desorden. What is created is disorder. Por ejemplo, si yo fuera a su casa ahora, For example, if I went to your house right now, ¿estará su casa ordenada? would your house be in order? No conteste. Don't answer. A veces a la carrera dejamos las cosas tiradas por aquí y por allá, ¿no? Sometimes in a rush, we leave things left over here and over there, Y no damos la mejor impresión. and we don't give the best impression. En términos espirituales ocurre exactamente lo mismo. In spiritual terms, it occurs the same. Cuando rompemos el orden establecido por Dios, When we break the natural order established by God, lamentablemente nos damos cuenta que hay falta de sabiduría. sadly, we
realize there is a lack of wisdom. En otras palabras, la sabiduría terrenal, In other words, earthly wisdom, cuando se manifiesta, when it is la manifested, cuestión es que a veces no se nota inmediatamente, is that the thing is it's not always notable pero quickly, eventualmente va a producir desorden. but eventually it will produce disorder. Porque miren, la sabiduría terrenal se mueve a menudo con la sabiduría celestial. Because oftentimes earthly wisdom can be intertwined with divine wisdom. Pero es inevitable que a su tiempo dé fruto. But it's inevitable that at its time it must produce fruit. Y el fruto siempre es desorden, And the fruit is always disorder, envidia envy, y egoísmo. and selfishness. Ahora vamos a contrarrestar eso con la sabiduría divina. Now let's counteract that with divine wisdom. Versículo que continúa, Santiago 3:17. And now the verses that continue in James 3:17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo But the wisdom from above es ante todo pura, is first of all pure. también ama la paz. It is also peace-loving. Mire, cuando hay una persona sabia, Listen, when there is a wise person, usted se va a dar cuenta que su meta siempre you're going to realize that their goal always es procurar la paz, is to procure es peace, reconciliar relaciones. is to reconcile Pero lo relationships. contrario también es cierto. But the contrary is also true. Cuando no hay sabiduría, When there is no wisdom, o se manifiesta la sabiduría terrenal, or earthly wisdom is manifested, no hay paz. there is no peace. Dice, siempre es amable. It is always gentle. Y escucha lo que dice esta próxima parte. And listen to what this other part says. Y dispuesta a ceder ante los demás. And willing to yield to others. Mire, hermano, no tome por sentado esas palabras. Look, please don't take for granted those words. Una persona sabia A wise person es una persona humilde. is a person who is humble. Y por eso está dispuesta a ceder ante los demás. And that's why they're ready to cede to other people. A ser paciente con los demás. To be patient with other A darle people. espacio a los demás. To give room to other O sea, individuals. en otras palabras, no es una persona que siempre quiere salirse con la suya, So it's not always a person that wants to have their way, sino que es una persona que está dispuesta a ceder ante los demás. but it is a person who's willing to cede to other people. Está llena de compasión They are full of y compassion del fruto de buenas acciones. and of the fruit of good actions. No muestra favoritismo It doesn't show favoritism, y siempre es sincera. and it is always sincere. En otras palabras, otra de las manifestaciones de la sabiduría terrenal In other words, another one of the manifestations of earthly wisdom es que no es sincera. is that it's not O sincere. sea, que hay hipocresía en So- las palabras, There is hypocrisy in its en words, las actitudes in the attitudes, y en las acciones. in the actions. Pero porque es que tenemos que tener mucho cuidado, That's why we have to be very careful, porque a menudo confundimos los talentos y los dones con la sabiduría. because oftentimes we confuse talents and giftings with wisdom. Pero Santiago hace un contraste tan diferente. But James makes such an interesting contrast. Dice que la gente del mundo, It says that the people of the world los de las tinieblas, son más sagaces que los hijos de la luz. are those who are more astute than those in the light. Entonces, muchas de las manifestaciones no se notan So many of the manifestations are not realized, y no podemos discernir la sabiduría del cielo y la sabiduría terrenal. and we can't discern between earthly wisdom and divine wisdom. Pero cuando miramos la palabra de Dios, But when we look at the Word of God, entonces nos damos cuenta la diferencia de una manera tan clara. then we realize the difference in such a clear way. Entonces, con esto, permítame tomar unos minutos para hablar de 4 principios So with the time I have left, I want to share 4 principles que garantizan crecer en sabiduría. that guarantee us growing in wisdom. Primero, la sabiduría comienza con temer a Dios. First, wisdom starts with fearing God. Si no tienes a Dios en tu vida, If you do not have God in your life, entonces no tienes la sabiduría divina. then you don't have divine wisdom. Podrás tener sabiduría terrenal. You can have earthly wisdom. Puede ser como dicen en inglés, you're street smart. You can say how they say in English, tienes Soy- inteligencia de la calle. Pero eso es muy diferente But that's very different a la sabiduría que viene de parte de Dios. than the wisdom that is imparted by God. Entonces, si queremos comenzar So if we want to start en esta jornada de adquirir sabiduría, in this journey of acquiring wisdom, lo primero que tiene que ocurrir the first thing that needs to occur es que tenemos que temer a Dios. is that we must fear God. Ahora, cuando hablamos de temer a Dios, That when we are speaking about fearing God, no es, oh Señor, qué miedo le tengo. it's not, oh God, I'm so afraid of you. No se refiere a It's eso. not referring to that. Se refiere It's referring a reconocer que Él es el creador in recognizing that He is the y creator tú eres la creación. and that you are His creation. Él es el maestro, He is the tú teacher. eres el estudiante. You are the student. Él es el Señor, He is Lord. tú eres su siervo. You are His servant.
Y porque reconoces a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, And because you recognize him as Lord and Savior of your life, entonces te sometes voluntariamente a Él you voluntarily submit to him y para el plan que Él tiene para tu vida. and the plan that he has for your life. Entonces podríamos decir que la sabiduría comienza con la salvación. So we could say that wisdom starts with salvation. Si tú estás aquí If you are here y no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, and you have not accepted Jesus as your Lord and Savior, tienes que dar ese paso. you have to make that step. Porque eso es lo que abre la puerta Because that's what opens the door para que pueda Dios derramar la sabiduría sobre nuestro ser. for God to pour out his wisdom over our soul. La sabiduría comienza con el temor a nuestro Señor. Wisdom starts with fear of the Lord. Ahora, también la sabiduría, Now wisdom, si queremos obtener la próxima acción que tenemos que tomar, if we want to obtain it, the next action we must take es que tenemos que pedirla en oración. is to ask for it in prayer. Piensa en esto, ¿cuándo fue la última vez que le pediste sabiduría a Dios? Think about this. When was the last time you asked the Lord for wisdom? A veces le decimos, Señor, ayúdame en este negocio. Sometimes we say, Lord, help me in this business. Pero a veces hay gente que Dios le da la plata, And sometimes there are people who God gives them the money, pero como no tienen sabiduría but because they have no para wisdom tomar las decisiones correctas en el tiempo correcto, to make the right decisions at the right time, pierden ganancias. they lose benefit. Entonces a veces tenemos que cambiar nuestra oración. So we must change our prayer. Es decir, Señor, dame sabiduría Say, Lord, give me wisdom para poder tomar las decisiones correctas to be able to make the right en el decisions tiempo correcto. at the right time. Porque cuando hacemos la decisión correcta en el tiempo correcto, eso va a producir éxito. Because when we make the right decision at the right time, that will produce success. Mire lo que dice Santiago en el versículo 5 del capítulo 1. Listen to what James says in verse 5 of chapter 1. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, If any of you lacks wisdom, si usted se cree todo sabio, if you think you're all wise, déjeme decirle que todos, let me tell you, all of us, en alguna parte de nuestra vida, in one area of our life, nos falta sabiduría. we are lacking in wisdom. Todos, comenzando conmigo, All of us, starting with me. todos nosotros en alguna área de nuestra vida nos falta sabiduría. All of us, in one area of our life, we are lacking wisdom. Por lo tanto, siempre deberíamos orar por sabiduría. Therefore, we must always pray for wisdom. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, If any of you lacks wisdom, pídala a Dios. ask God. Ahora mire la promesa, Now listen to the promise. al cual da a todos abundantemente y sin reproche. Who gives to all generously and without reproach. Me llama la atención que dice que la da abundantemente y sin reproche. And I love how he says, interestingly enough, that he gives in abundance and without reproach. ¿Por qué que Santiago pone eso sin reproche? Why does James put without reproach? Sin reproche es como sin regañarte. Without reproach means without like En otras palabras, getting you in trouble. In other words, Dios nunca se va a cansar God is never going to be de que le tired pida sabiduría. that you ask him for wisdom. Ay, Señor, que ya vuelvo aquí lleno de sabiduría. No, Dios no se va a cansar, pídesela todos los días. No, God is not going to be tired. Ask him daily. Ese es el deseo de Dios. That's God's desire. La Biblia dice que no te apoyes en tu propia prudencia, The word says, do not support yourself on your own prudence, tu propia sabiduría, tu propio conocimiento. your own wisdom, your own knowledge. Encomienda tu camino a Jehová y Él hará. Trust in him, your path, and he will do it. Dijimos hace unas semanas atrás que Dios no nos da un mapa con todas las curvas que tenemos que tomar. We said a few weeks ago that God doesn't give us a roadmap of all the curves we're going to take. Si lo que nos dice es como el GPS, nos dice hasta aquí, después dice, ahora gira a la derecha, gira a la izquierda. But he's like more like a GPS that he tells us, okay, go here now, turn right or turn left. En la sabiduría ocurre igual. In the wisdom occurs the same. No siempre vamos a saber qué vamos a hacer en el momento. We don't always know what we're going to do in the moment. Entonces, cuando no sabemos qué tenemos que hacer, So when we don't know what we are not going to do, sigue orando keep praying hasta que Dios te muestre qué debes hacer. until God shows you what you should do. Porque la decisión correcta en el tiempo correcto produce éxito. Because the right decision at the right time produces success. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. But let him ask in faith with no doubting. Aquí no está pidiendo, diciendo que pida para que te dé, pagar la renta o comprarte el carro nuevo. It doesn't say, oh, ask him so he can help you pay the rent or pay that new car off. En el contexto que está hablando Santiago, In the context that James is él speaking, está hablando de que pida sabiduría. he's saying that you ask for wisdom. Y después le añade estas palabras. And then he adds these words. Pero pida con fe, no dudando nada. But ask in faith, not doubting. ¿Qué es lo que significa eso? What does that mean? A menudo vemos personas sabias Oftentimes we see wise people
y decimos, yo nunca seré como él. And we say, I'm never going to be like them. Cuando yo voy a alcanzar esa sabiduría. When you can attain that wisdom. Y lo que está diciendo Santiago, And what James is saying, la sabiduría está accesible a todos. wisdom is accessible to No ha everyone. sido reservada para unos cuantos. It has not been reserved for a simple few. Y aunque la Biblia habla del don de sabiduría, And even though the word talks about the gift of eso wisdom, es algo diferente. that is something that's different. La Biblia nos ofrece sabiduría por igual a todos. The Bible offers wisdom equally to all. Tenemos todos acceso a la sabiduría de Dios. We all have access to God's wisdom. ¿Usted piensa que Charles Swindoll es el más sabiduría que tiene? Do you think that Charles Swindoll is the individual with the most wisdom? ¿Cómo usted cree que la obtuvo? How do you think he obtained it? Aplicando estos principios. Applying these principles. Entonces, el problema no es lo que otros tienen, So the problem isn't what others have, es lo que nosotros no estamos haciendo. it's what we are not doing. O sea, Santiago se da cuenta de eso. In other words, James realizes Es que that. había gente que se sentían inferiores, Is that there were individuals who felt inferior, que siempre están dependiendo de otros para tomar decisiones. who are always dependent on others to make decisions. Y aunque la palabra declara que en la multitud de consejos hay sabiduría, And even though the word declares that in the wise counsel of many there is wisdom, también la Biblia dice que la sabiduría está accesible a cada uno de nosotros individualmente. the Bible says that wisdom is accessible to all of us as individuals. Pero tenemos que pedirla con fe. But we must ask it in faith. En otras palabras, tenemos que saber que cuando le pedimos a Dios, In other words, we must understand that when we ask God, Dios me la va a dar. God will give it to me. Dios me va a dar la sabiduría. God will give me the wisdom. ¿Lo crees? Do you believe it? Esa es la promesa de Dios para That's ti. the promise of God for you. Mire, cuando pedimos sabiduría, When we ask for wisdom, muestra nuestra humildad it shows our y humility. también muestra nuestra necesidad de Dios. And it also shows our necessity of God. Y a Santiago nos dice que pidamos con fe. And James says, let's ask in faith. Ahora permíteme aclarar algo. Now, let me clarify something. Y es que más adelante en la carta de Santiago, Is that further on in the letter of Santiago, él dice algo importante. he says something important. La fe, si no tiene obras, Faith without works es is what? muerta. Is dead. Entonces, Santiago dice, pida con fe la sabiduría. So James says, ask in faith for wisdom, Oh, pero hagan obras. but do works. O sea, ¿qué está diciendo Santiago? So what is James saying? ¿No es suficiente con pedir la sabiduría y ya Dios te la da? Isn't it just enough for you to ask for wisdom and that's enough? Le voy a decir, lean el libro de Eclesiastés. Read the book of Ecclesiastes. La Biblia declara a Salomón como un hombre sabio. The word declares Solomon as a wise man. De hecho, con la excepción de Jesucristo, With the exception of la Biblia Jesus, dice que no había nadie más sabio que él it antes, says that there was no one who was wiser ni before habría him nadie más sabio que él después. or wiser than him after him. Ahora, si usted lee el libro de Eclesiastés, But if you read the book of él Ecclesiastes, dijo, me dediqué a inquirir sobre todas estas cosas. he says, I dedicated my life to acquire something above all else. Él comenzó a buscar constantemente la sabiduría. He began to seek constantly wisdom. Hizo experimentos, He made experiments. observaba a la gente. He observed people. Entonces, te das cuenta que la sabiduría, So he realized that wisdom, además de ser pedida a Dios, instead of being asked from God, requiere acciones para que podamos obtenerla. requires actions to be able to obtain it. Señor, yo oro para que tú me des un trabajo. Lord, I pray that you give me a job. Y te quedas en la casa y nunca vas a tocar puertas. And you stay at home and you never go out to the doors to ask for a job. Yo recuerdo que cuando yo iba a ser pastor, Dios me llamó. I remember that when God called me to be a pastor, Yo le dije, Señor, haz conmigo como hiciste con David. I said, Lord, do with me as you did with David. Envía al profeta Samuel a mi casa Send the prophet Samuel to my house para que me una y me diga, vete a pastorear. so he can anoint me and say, go and pastor. Pero había un señor que era un poquito mayor que yo But there was a person who was a little bit older y than que me, tenía un poquito más de sabiduría que yo en este aspecto. and he had a little more wisdom than me in this Me aspect. dijo, Ezequiel, bienvenido al siglo He XXI. said, Ezekiel, welcome to the 21st century. Haz una carta y mándala a las iglesias. Make a letter and send it to the churches. Si tienes fe, If you have faith, si Dios te habló, if God spoke to entonces you, Dios te va a dar favor. then God will give you favor. Pero la acción de tu fe se muestra en los pasos de acción que estás tomando. But the action of your faith will be demonstrated in your actions towards it. Entonces, cuando nosotros queremos sabiduría, So when we want faith, por supuesto wisdom, que es necesario orar para pedírsela a Dios. of course it's important to pray and ask the Lord for it. Pero también tenemos que tomar acciones concretas si But we queremos must obtenerla. Also make concrete actions if we want to obtain it. Y esto nos lleva al próximo paso. And that brings us to the next point.
Búscala con intención. Seek it with intention. Me encanta cómo lo pone Salomón en Proverbios capítulo 2, versículo 4. I love how Solomon puts it in Proverbs chapter 2, verses 4 through 5. Si como los dólares americanos la buscare. If you seeked it as like an American dollar, Mira, ¿cuántos nos hemos dejado nuestros países? how many of us have left our Hemos countries? viajado miles de millas We have traveled thousands of miles para buscar la plata. to find money. ¿O me equivoco? Or am I wrong? Si como la plata la buscares, If you seek her as silver, en otras palabras, in other words, si tú quieres sabiduría, if you want wisdom, sé intencional, be intentional. ten un plan, Have a plan. sacrifícate, Sacrifice yourself. regístrate en el Instituto Bíblico de Senda. Register yourself in Bible Institute at Senda. Dice, si como la plata la buscares If you seek her as silver y la escudriñares como a tesoros escondidos. and search for her as for hidden treasures. A mí, piensa en eso. Now think about that. Cuando un tesoro está escondido When a treasure is hidden y tú no sabes en qué área está, pero tienes una idea, and you don't know which area it's in, but you have an idea. cavas aquí, cavas allá, cavas en todos lados. You dig here, there, you dig everywhere. Y si tienes un mapa, And if you have a map, lo escudriñas con cuidado you scrutinize it carefully porque quieres encontrar el tesoro. because you want to find the treasure. Y Salomón dice, mira, de la misma manera que te esfuerzas 40, de hecho algunos 50 y otros 60 horas por semana, And Solomon says that just as you work 40, 50, or some even 60 hours a week, esfuérzate también para adquirir sabiduría. also put forth the effort to acquire wisdom. Si como la plata la buscar y la escudriñares como a tesoros escondidos, If you seek her as silver and search for her as for hidden treasures, entonces entenderás el temor de Jehová. then you will understand the fear of the Y Lord. que dijimos que el principio de la sabiduría And we know that we said at the beginning of wisdom es el temor a Jehová. is fear of the Lord. Dice, y hallarás el conocimiento de Dios. And find the knowledge of God. Porque quiero ponerlo de una manera bien práctica. So I want to put this in a practical way. ¿Quieres sabiduría? You want wisdom? Pídesela a Dios. Ask God. Pero también ten un plan para adquirirla. But also have a plan to acquire it. Escoge un lugar, Choose a place, escoge una hora choose an hour, y escoge una duración. and choose The duration, time. time. En otras palabras, tú puedes decir, Señor, quiero sabiduría. So you can say, I want wisdom. Ya sabemos que la sabiduría está en la palabra de Dios. And we know that wisdom is in the Word of God. Ahora, ¿ya sacaste el lugar donde vas a estudiar la palabra del Señor? Now, did you take out the time to find out what place you're going to study the Word of God? ¿Ya estudiaste el tiempo? Did you already study the time? Ok, voy a estar en este lugar I'm going to be in this place a las 7 de la mañana at 7 a.m. por una hora. Esa es la for 1 duración. hour. Ser específicos, hermano. Be specific. Mire, piensa en esto. ¿Qué es lo que hacen los estudiantes cuando aprenden en la escuela Look, think about this. What do students do when they're learning in o school en la universidad? or in university? Van a un lugar, They go to a place, a una hora específica, to a specific time, por una duración for específica, a specific duration, para poder adquirir un conocimiento. to be able to acquire wisdom. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. And the same thing we must do. Eso significa buscar la sabiduría intencionalmente. That means to seek out wisdom intentionally. Ahora, ¿por qué es que tenemos que buscarla intencionalmente? Now, why do we have to seek it out intentionally? Proverbios 2:6 nos dice, Proverbs 2:6 says, porque Jehová da la sabiduría For the Lord gives wisdom, y de su boca and from his mouth viene el conocimiento y la inteligencia. comes knowledge and understanding. Mira, aquí hay conocimiento de Dios. Within this is knowledge of God. Aquí hay inteligencia y sabiduría de Dios. There's intelligence and wisdom of God. Pero, digo, eso lo sabe usted, yo no lo sé. Look, only you know. I don't know. Pero a veces como que no lo creemos. But sometimes we don't believe it. Porque si lo creyéramos, Because if we believed it, tendríamos el lugar, we would have the place, la hora the time, y la duración. and the duration. Y si yo fuera uno por uno preguntando, And if I would go one by one asking you, nos quedaremos sorprendidos de la respuesta. we would be surprised at the response. Can we be honest? ¿Podemos ser honestos? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me está yendo tan mal? And sometimes we ask ourselves, why is this going so bad for Es me? porque no hemos sacado tiempo. Le pedimos sabiduría a Dios en oración, Is that we haven't taken out the time and we ask the Lord for wisdom in pero prayer, no la hemos buscado con intención. but we haven't seeked it out
with intention. Por eso les recuerdo lo que dijimos en el Salmo 19:7. And that's why I remind you what we said in Psalm 19:7. Las enseñanzas del Señor son perfectas. The instructions of the Lord are perfect, Reavivan el alma. reviving the soul. Los decretos del Señor son confiables. The decrees of the Lord are trustworthy, Hacen sabio al sencillo. making wise the simple. En otras palabras, la sabiduría crece estudiando la palabra de Dios. In other words, wisdom grows by studying God's word. Ahora viene una que a veces se nos pasa. Now, there comes one that sometimes it skips Nos our pasa mind. como el chavo del 8 decimos se nos chispoteó. And it happens like Chavo del Ocho, se le chispoteó. Chispotation. Sorry. La cuarta acción The fourth action que tenemos que tomar. that we must take. I'm sorry, you have to be a Latin person to understand that one. Tiene que ser latino para entenderlo. Y de mi generación. Y de los viejos. Amen, that's true. Es mejor morir viejo que morir joven. Es verdad. Más sabe el diablo por diablo que diga por viejo. Eso no está en la Biblia, ¿ok? Señor. No va a decir que el pastor dijo eso, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. El sabio se mantiene callado. Esto es un debate. This is a biblical debate here, right? Está aprendiendo, hijo. Sigue así, en 30 años más será sabio. Es verdad, es verdad. Número 4. Number 4. Camina con sabios Walk with wise men, y aumentará tu sabiduría. and your wisdom will increase. Oh, esto es bien importante. Now, this is very important. Proverbios 13:20 dice: Proverbs 13:20 says, quien se junta con sabios, whoever walks with the wise sabio se vuelve. becomes wise, Quien se junta con necios, but the companion of fools acaba mal. will suffer harm. Por eso, jóvenes, That's why youth, escucha a tu papá y a tu mamá. listen to your mother and your father, Porque ellos pueden discernir cuando hay sabiduría en tus amigos o cuando no la hay. because then they can discern if there is wisdom in your friends or if there is not. Lo que está tratando de decirnos Salomón What Solomon is trying to teach us es que podemos desarrollar sabiduría divina, is that we can develop divine wisdom, seleccionando cuidadosamente quienes nos acompañan en la jornada de la vida. being selective in who we choose to accompany us along the journey of life. Aquellos que desean sabiduría divina Those who desire godly wisdom van a elegir amigos y mentores que exhiben sabiduría. will choose those friends or mentors who exhibit wisdom. Hermano, usted no sabe cuántas veces You don't know how many times en más de 22 años que llevo pastoreando in more than 22 years of being a pastor he visto la influencia de un amigo no sabio sobre otra persona. that I've seen the influence of an unwise friend in the life of an individual. El que camina con sabios, sabio se vuelve. The one who walks with wise people becomes wise. ¿Sabe lo que da a entender eso? You know what that helps us understand? Que el que camina con necios, necio se vuelve. That the one who walks with evil people will become evil. Mire, yo he visto personas que han recibido consejos de otras personas Look, I have heard people who have received counsel from foolish cuando han people tenido problemas matrimoniales when they've had issues in their marriage y han terminado divorciados and they've finished off in divorce porque escucharon el consejo no sabio de otra persona. because they listened to the unwise counsel of another individual. Y la sabiduría terrenal es que egoísta, And earthly wisdom is selfish. ¿se acuerdan lo que dijimos? Egoísta. Remember, it's selfish, like we said before. Y no hay nada menos egoísta que perdonar a otro. And there's nothing less selfish than forgiving someone else. Y por eso, hermano, cuando tú vayas a buscar un consejo, So when you are seeking counsel, asegúrate que te acercas a alguien que tenga sabiduría. make sure that you go close to someone who has Pastor, wisdom. ¿cómo yo sé si esa persona tiene sabiduría? Pastor, how do I know if that person has wisdom? Bueno, he pasado 40 minutos diciéndoselo. Well, I've spent 40 minutes telling Así you. que regrese. So go back Después en su casa, in your home. escuche lo que le acabo de enseñar, Listen to what I just got done telling you haga su lista and make your list. y diga, Juan de los Palotes, Juan de los Palotes. de los Palotes. That's very Puerto Rican, ¿ok? Eso es muy puertorriqueño. Y hace una lista And make a list usando la Biblia using the y word, después hace un check mark. and then you make a check mark. ¿Tiene este requisito? They have this ¿Tiene requirement, esta they característica? have this ¿O characteristic, no la tiene? or they don't have it.
Y entonces decides And then you decide si vas a ir a buscar un consejo en esa persona. if you will find a counsel in that person. Por eso que Pablo That's why Paul habla sobre esto también. speaks about this as En well. 1 Corintios 15:33 él dice, In 1 Corinthians 15:33 he no says, se dejen engañar. do not be misled. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Bad company corrupts good habits. De hecho, la Reina Valera dice, Actually, the New King James Version las says, malas conversaciones bad conversations corrompen las buenas costumbres. corrupts good character. Entonces, cada vez que estamos en mala compañía, So every time we were in bad company, surgen malas conversaciones. bad conversations arise. Y malas compañías And bad company y malas conversaciones and bad conversations van a dañar los buenos hábitos. will damage good habits. De hecho, hay una versión que dice que va a dañar nuestro carácter. There's a version that says it will damage our character. Hermano, es tan importante ser selectivos It is so important to be selective si queremos aumentar nuestra sabiduría. if we want to increase our wisdom. Y con esto voy a terminar. And with this, I'll finish. Yo creo que este versículo del libro de los Salmos, I think this verse in the book of Psalms, bueno, son 3 versículos, actually 3 verses, resume un poco lo que estoy diciéndoles. summarize in part what I'm saying. Así que concluyendo, le quiero leer los versículos del 98 al 100 del Salmo 119. So in conclusion, I want to read verses 98 through 100 of Psalm 119. Dice, tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, It says, your commands make me wiser than my enemies, porque siempre están conmigo. because they are always with me. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, I have more insight than all my teachers, porque medito en tus mandatos. for I meditate on your statutes. Tengo más entendimiento que los ancianos, I have more understanding than the elders, porque obedezco tus preceptos. for I obey your precepts. Honestamente, podríamos predicar otro mensaje de estos versículos nada más. We can honestly preach a whole other sermon on these verses. Pero solamente quiero resaltar algunas cosas en manera de resumen. But I just want to exalt a few things in a summarized Si way. usted observa, constantemente en 3 ocasiones repite más sabio, más discernimiento, más entendimiento. If you see that it says more understanding, more insight, more wisdom, Ahora, junto con eso, now together with that, añade la acción que da más sabiduría, más entendimiento y más discernimiento. he adds the action that gives more understanding or insight or wisdom. Tu mandamiento me hace más sabios que mis enemigos. It says, your commands make me wiser than my enemies. ¿Por qué? Why? Porque siempre están conmigo. Because they are always with me. En otras palabras, cuando nosotros valoramos la palabra de Dios, In other words, when we value the word of la God, leemos diariamente we read it daily, y la tenemos siempre en nuestro corazón, la memorizamos, meditamos en ella, and we always have it in our hearts, we meditate on it, entonces la palabra nos dice que vamos a adquirir sabiduría. then the word of God says we will acquire wisdom. Dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros. It says I have more insight than all my O teachers. sea, que el discernimiento aumenta So discernment increases cuando meditamos en los mandatos de Dios. when we meditate on the statutes of God. O sea, tú puedes leer la palabra de Dios, In other words, you can read the word of God, pero si tú quieres tener más discernimiento, but if you want to have more que discernment, significa discernir entre el bien y el mal, which means to discern between what is good and what is entre la bad, sabiduría terrenal y la sabiduría celestial, between earthly and godly wisdom, para eso hay que detenernos a meditar. then we must pause to meditate. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus mandatos. I have more insight or discernment than all my teachers, for I meditate on your statutes. Dice, tengo más entendimiento que los ancianos. I have more understanding than the elders. Esto parece un poquito orgulloso, This seems like a little bit prideful, pero no, es todo lo contrario. but it's all the contrary. Dice, tengo más entendimiento que los ancianos I have more understanding than the elders, porque obedezco tus preceptos. for I obey your precepts. La manera de obtener entendimiento y sabiduría The way to obtain understanding and wisdom no es solamente escuchando la palabra de Dios, is not simply listening to the word of es God. obedeciendo la palabra de It's Dios. obeying the word of Una God. persona que vive la palabra de Dios, A person who lives the word of que God, obedece la palabra de Dios, that obeys the word of es God, una persona que va a ser una persona sabia. is a person who will be wise.
¿Estás obedeciendo la palabra del Señor? Are you obeying the word of God? Mira, hermano, es fácil obedecer la palabra de Dios cuando es fácil vivirla. It's easy to obey the word of God when it's easy to live it out. Pero cuando la palabra de Dios o los mandatos bíblicos But when the word of God or the biblical mandates nos llevan a humillarnos, take us to humble ourselves, nos llevan a reconocer nuestras faltas, take us to recognize our faults, entonces es más difícil. then it's more difficult. Cuando la palabra de Dios nos exhorta a morir al yo When the word of God requires us to die to self, para que el Dios Todopoderoso pueda reinar en nosotros, for the all-powerful God to reign over us, eso es más difícil. that is more difficult. Pero no es imposible. But it's not impossible. La promesa de la palabra de Dios The promise of the word of es que la God sabiduría se obtiene al estudiar, is that wisdom is obtained by studying, meditar meditating, y obedecer la palabra de and Dios. obeying the word of God. ¿Cuántos quieren más sabiduría? How many want more wisdom? Si ese eres tú, ponte de pies conmigo. If that is you, stand to your feet with me. Padre, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Tu palabra es verdad. It is true, Lord. Ella es lámpara a nuestros It pies. is a lamp unto our feet, Ella lumbrera nuestro a camino. light unto our path. Pero también ella nos muestra la sabiduría. But it also shows us the wisdom. La sabiduría que viene del The cielo. wisdom that comes from heaven. La sabiduría que bendice. The wisdom that blesses. La sabiduría que trae paz. The wisdom that brings peace. La sabiduría que trae prosperidad. The wisdom that brings La prosperity. sabiduría que nos protege. The wisdom that protects La us. sabiduría que provee The provisión. wisdom that provides provision. La sabiduría que es conocida por la humildad. The wisdom that is known by humility. Tu sabiduría produce humildad. Your wisdom provides humility. Yo te pido, Padre, tú que puedes ver I ask you, nuestro Father, interior, the one who can see our interior, no solamente lo que hacemos, not only what we do, sino lo que pensamos. but what we think. Tú que disciernes las intenciones del corazón, The one who can discern the intentions of the heart, los pensamientos y las intenciones del corazón. the thoughts of the heart. Examínanos hoy. Examine us today. Salmista dijo, examíname, oh Dios, The psalmist said, examine me, O Lord, y ve si hay camino de perversidad en mí. and see if there's any way of perversion in me, Y líbrame aún de aquellos que me son ocultos, que no conozco. and free me of those things which are occult that I do not know about. Para si hubiese algo que desconocemos, If there is something we do not know about que nos pueda hacer daño, líbranos de ello. that can cause us harm, free us of that. Danos el discernimiento a través de tu sabiduría Give us the discernment through your wisdom para poder distinguirlo con claridad. to be able to distinguish it with clarity. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Quiero la iglesia. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otra parte del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace.
Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.